Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Enclave Social, un programa que realizamos desde el Centro de Producción de Agüimes para este canal televisión. Continuamos con las entrevistas interesantes que formaron parte, esos ponentes que formaron parte de las jornadas municipales de familia y comunidad. Conocemos a nuestro invitado y entramos en materia. Hoy, en Clave Social, nos visita Francisco Mora Teruel, doctor en Medicina por la Universidad de Granada, doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford, catedrático de Fisiología Humana en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y exprofesor del Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad Estadounidense de Iowa. Actualmente es profesor honorífico de Fisiología Humana del Departamento de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Nos encontramos con Francisco Mora Teruel, profesor entre otras muchas cosas. Ha sido el encargado de impartir la ponencia Emoción y Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Antes que nada, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy amable, ha sido un placer. La verdad es que he recibido una acogida en Agüimes muy gratificante, me voy muy contento. Contentos todos entonces. Exactamente, sí. Don Francisco, antes de empezar a hablar de este tema tan importante, permítame que le diga de dónde saca el tiempo, o si usted es el inventor del tiempo, porque todos los mortales tenemos 24 horas al día. Y si empiezo a leer su currículum, y si empiezo a ver Estados Unidos, Oxford, Granada, médicos, 3 doctorados, y sigo, pienso también en su mujer. Es cierto. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo ha hecho? Mi mujer y mis 2 hijos han sido, o mi mujer, desde luego, no solo muy paciente, muy inteligente, muy capaz, de hecho es una excelente profesional médico reumatólogo, pero sí nos hemos rodado en ella darse cuenta de lo que en mí era necesario hacer para ser yo mismo. Y desde luego, y le aseguro, lo que ha sido para mí revertir todo lo que he hecho en ella y en nuestros hijos como referendo. Y esa ha sido la base. Lo otro sí es cierto. Ha sido dedicarme a estudiar, ha sido dedicarme a levantarme a las 3 de la mañana a escribir mis libros para poder compartir 26. Luego. Pues no sé, son muchos, mire, no lo sé, son bastantes y algunos reconocidos y muy agradecido por ello. Pero desde luego, después de todo y con ese tiempo, tampoco crea usted que lo que yo he hecho es de mucho valor. La verdad es que ha sido una lucha por ello, pero ahí está. El valor hay que dárselo porque usted ha sacrificado parte de su vida. Antes me decía en la entrevista, he ido a pocos cines, pocos restaurantes, quizás me tenía que haber relacionado mucho más. Eso es correcto. Pero yo le decía, usted ha sacrificado su vida para solucionar los problemas de la sociedad. Ojalá fuese verdad que la sociedad lo reconoce y de alguna manera... ¿No se lo reconoce? Bueno, gracias. Hombre, no, sí es cierto. Por ejemplo, pues esto, el recién doctor honoris causa en un país que no es el mío, como es Argentina, de altísimo reconocimiento, ¿verdad? Pues y que me han puesto en una dimensión muy gratificante. Y algunas otras pequeñas cosas. Pero no crea usted que particularmente la nuestra, la sociedad española, es en esa dimensión, digamos, altruista, dadora de reconocimientos. No lo es tanto para los que están bastante escondidos y hacen poco protagonismo más allá del que se le da. Pero en definitiva, yo no estoy descontento, yo estoy muy bien. De todas maneras, no sabría haber hecho, no hubiera podido hacer otra cosa que lo que he hecho. Vamos a comenzar. ¿Qué es neuroeducación? Pues tan simple como fundamentar en nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro una nueva educación. ¿Qué es una nueva educación? Pues lo he dicho en la conferencia, darnos cuenta de que lo que somos, textualmente he dicho, lo que sentimos, creemos, pensamos, hacemos, es el funcionamiento de nuestro cerebro en interacción con el resto del cuerpo y como personas, como integridad corporal, en interacción con el mundo que nos rodea, social. Eso es neuroeducación como fundamento, que no hay más allá de lo que somos. La ciencia nos está cada vez más demostrando
que necesitamos el pensamiento crítico y el analítico para ser más verdaderos, y que lo sobrenatural y todo aquello que da lugar a que no haya una relación causa-efecto nos ha difuminado en nuestra propia naturaleza. Neuroeducación comienza basándose en esa nueva cultura que significa utilizar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y el pensamiento creativo para construir una nueva sociedad de ciudadanos más honestos. ¿Se puede aplicar esta nueva educación, podemos decir, solo a la infancia? No, nuestra educación o neuroeducación es, o por lo menos lo que yo predico, es extenderlo a todo el arco vital humano. Por supuesto que la pieza fundamental sigue siendo el desarrollo en sus primeros años, pero la educación tiene que persistir en el ser humano constantemente. Y ahora estamos en un momento crítico de darnos cuenta que una parte importante del ser humano ya no va a ser lo que termina a los 60, 65 años y el resto ya pasear con el bastoncito a leerte el periódico en el parque. No, estamos viendo una perspectiva. He escrito un libro recién, hace unos meses se ha publicado, Ser viejo no es estar muerto, en donde nos estamos dando cuenta que día a día se va prolongando la longevidad y que eso va a significar una revolución en cuanto a tener que estar aprendiendo y memorizando todo lo que de nuevo acontezca a edades cada vez más provectas, pudiendo posiblemente llegar a vivir 120 años y alcanzar los 100 en plena actividad emocional. Sostengo que la emoción es el sentido que puede fundamentar una larga vida humana. Eso es neuroeducación. Está diciendo que se acabaron los fármacos. Bien, ese es un problema, usted está complicando las cosas. Yo no llego a eso, pero sí es cierto que nos damos cuenta que hay mucho valor, como por ejemplo, se coge y hay una hipertensión arterial esencial, que a partir de los 40, personas muy sedentarias, personas que comen mucho, entran en obesidad, etcétera, pues desarrollan una hipertensión. Un médico puede decir muy bien y con boca abierta y confirma que no es renal, que no hay arteriosclerosis, que no hay nada que justifique atacarlo de otra manera, que haciendo ejercicio físico aeróbico todos los días no hace falta tomar fármacos. Pero la gente está acostumbrada a una cultura que te dice, pero oiga doctor, si mi vecino Pepe con una pastillita le han solucionado el problema, ¿me quiere usted decir que me tengo que levantar todas las mañanas a las 6 de la mañana para hacer ejercicio? Pues sí, y te contesta el otro, pues no lo hago. Es decir, ¿y eso qué requiere? Educación especial. Cultura, que nos demos cuenta del valor de lo que significa cada vez más conocimiento. Y cada vez con más conocimiento, más rechazar todo aquello que tranquilamente la cultura nos impone. Hay que ser crítico, hay que ser capaz de evaluar. Y en ese mundo nuevo estamos entrando. Habla usted también, neuroeducación. ¿Un método que puede formar a los docentes? Sin duda, sin duda. Sin duda. A los nuevos profesores y profesoras, la nueva generación. Sin duda alguna. Y eso, insisto, y nos retrotraemos a la pregunta que usted me hizo al principio, ¿qué es neuroeducación? Conocer cómo funciona el cerebro. Y eso nos hace que nos demos cuenta que el desarrollo del cerebro humano es un desarrollo en un arco vital. Y en ese desarrollo se expresan códigos que se expresan a su vez, genéticos, que se expresan a su vez en los códigos de las redes neuronales del cerebro, y que con ello podemos también darnos cuenta que en ese desarrollo esos códigos pueden algunos tener lo que se llaman tiempos críticos o ventanas plásticas que hacen que una función, bueno, pues aparezca y desaparezca con el tiempo, y que en ese momento es cuando hay que enseñar críticamente lo que hay que enseñar, y que no se puede enseñar fuera de la ventana plástica. Y eso es importante, eso es evidentemente transformar la enseñanza para vernos a qué mejores tiempos de ese arco vital humano son las mejores enseñanzas que hay que poner en los chicos. Eso requiere formar a los maestros. ¿Y formar a los políticos? Ese es un problema grave.
Ese es un problema grave, pero que es tan fundamental como el primero. Sin políticos formados no tenemos la capacidad de instrumentar lo que significa una revolución dentro de la enseñanza. Yo vendo que la enseñanza, la educación, ya lo he dicho en la conferencia, es algo que es el pivote en torno al cual debe girar una sociedad. Tener ciudadanos más honestos requiere tener políticos más honestos, pero si los políticos no han sido educados o mal educados, difícilmente pueden instrumentar leyes capaces de dar solidez a una educación que nos lleve a la honestidad de la que estamos diciendo. Por tanto, es una revolución en donde, insisto de nuevo, lo que es la basamenta de lo que es y puede ser un ciudadano, exclusivamente depende de lo que es la vida de lo que es la propia educación dentro, porque es lo que modifica el cerebro. Y si educas bien, pues educas bien y puedes tener los resultados que quieras. Si educas mal o no educas, tal. Un pivote fundamental es tener conciencia del valor de conjugar familia y colegio en los primeros años. Cuando la familia va por un lado, con principios o valores y normas, y el colegio por otro, quien lo paga no es la familia, ni lo es el colegio, lo paga el niño. Y eso es algo que hay que tomar como fundamento básico. No se puede crear un divorcio entre familia, que es lo que el niño crea a base de ese anclaje emocional que vale tanto, que es el de la madre, y que lo que le dice la madre es oro. Ese oro tiene que verse resplandeciente y relucido igualmente en el colegio. Cuando esa sintonía no existe, aquello va a ser un fracaso. Un juguete roto, como se suele decir. Un juguete roto. ¿Cómo se programa el cerebro? Porque hoy podemos programar un ordenador. Sí. Pero el cerebro es nuestro. Claro, detrás de esa pregunta está ese digamos, conocimiento de que un ordenador es prácticamente, como dicen, el cerebro es un ordenador. Mire usted, el cerebro es un juguete, el ordenador es un juguete de niños comparado y bastante simple comparando a lo que es el cerebro. Incluso los grandes ordenadores y con lo que están robotizando ahora la robótica, que es tan importante para el futuro, no tiene prácticamente ni la inteligencia artificial algo que ver con lo que es y cómo funciona el cerebro humano. Estaríamos hablando aquí hasta una hora. Mire usted, una anécdota. Los cerebros, me refiero a los computadores artificiales, ¿cuándo han nacido? Pues hace unos 80 años, 100 años, no tanto, 80 años, quizá menos. La inteligencia artificial igual. El cerebro humano ha nacido hace 700 millones de años, de constante reajuste entre el medio ambiental. A un ordenador, lo que es la esencia de la existencia y programación del cerebro humano no le importa un pito. A un ordenador no le importa comer, ni beber, ni tener relaciones sexuales. Emocionarse, ni sentimientos. El fondo es eso. Ese ordenador que dice a ese sí le interesa eso. Y eso es el centro, que es la emoción, de lo que no disfruta un ordenador normal, que lo puede hacer a velocidades del procesamiento millones de veces antes que el suyo, por supuesto, pero lo que hace el ordenador es crear, y la base de la creación es lo que he expresado de alguna manera, ¿verdad? Es ese calor, esa emoción que te lleva a realizar las cosas. Eso no lo tiene un ordenador, y supongo, no quiero vaticinar, que no lo tendrá nunca como tal, mimetizadamente, sí, posiblemente se alcance, pero lo que ha costado millones de años de hacer, de azar y reajustes con el medio ambiente constante, no lo tiene un ordenador. ¿Qué quiere decir eso de ahí dentro? Que esto no viene programado. Un ordenador lo probamos con hardware, que es lo básico o anatómico, lo que es fijo, y el software, que es el programa que lo instrumenta aquello. Nuestro hardware y software es la misma cosa en nuestro cerebro. Y ya tienes una perspectiva completamente distinta. En fin, no quiero continuar. No vamos a ir por esos lares, porque ya lo has dejado totalmente claro. Vamos a ver, usted dice, y es el título de un libro, solo se puede aprender aquello que se ama. Explíquele a las personas lo que significa. Verdaderamente se puede conocer lo que es nuevo en el sentido de aquello que rompe la monotonía,
aquello que rompe la uniformidad, aquello que todo que es igual te dice bien poco. Cuando algo realmente te dice, wow, qué cosa más curiosa, más interesante, la maquinaria de la curiosidad abre las puertas de la atención, y cuando las puertas de la atención se abren, la maquinaria de aprender y memorizar es a trabajar. Eso es lo que quiere decir que solamente cuando empieza la memoria, quiere decir lo que es aprender y memorizar a trabajar, si lo que aprende es que eso es un gato y que aquello es un perro, y los clasificas y distingues, eso es conocimiento. Conocer es distinguir entre lo que aprendes y memorizas. Pues eso es lo que verdaderamente te hace que yo haya llegado a ese título de solamente se puede conocer aquello que se ama. Insisto, aquello nuevo, aquello que te dice Lo que algo, despierta la curiosidad. lo que despierta la curiosidad. Por eso es tan importante en la enseñanza, por eso es tan importante en la investigación científica, por eso es tan importante el que haya un ambiente que te despierte esa curiosidad, que te da la alegría por aprender, que es además lo que sostiene a la propia curiosidad, que son, en nuestro caso, las vías neuronales del placer y la recompensa. Cuando algo nuevo asoma, ¡wow! ¡Qué interesante es eso! Es interesante, no lo olvidarás nunca. El ejemplo que yo he dado de la jirafa en el Estado y en mi conferencia, no es que digan, ¡wow! ¡Qué interesante! No, es que el que sale de ese aforo lo va a comentar a todo el mundo diciendo, he escuchado esto, y ese otro lo cuenta. Reflexiona. Y reflexiona sobre ello. Y piensa. Y ese pensar y construir es conocer. Y ese conocer, pues lo que he dicho también en clase, es lo que te lleva realmente a una mayor libertad. Y una mayor libertad es uno de los valores más importantes. Ser libre quiere decir conocer mucho, porque conociendo mucho puedes ser libre para escoger más. En definitiva, es todo una perspectiva revolucionaria, que donde yo de nuevo voy con todo ello es a ese punto de los valores y las normas. Es decir, yo quiero ciudadanos honestos. Quiero que no sea más o dentro de lo que se pueda o que sea menos ese constante engañarnos los unos a los otros. Se me viene a la mente, Sí. al cerebro. Lo que usted nos está comentando ahora ya lo tiene un finlandés. La honestidad. Pues fíjese. La honestidad, por un supuesto práctico. Un español le ponen una multa. Enseguida llama a un amigo, policía, para que le quiten la multa. Un finlandés, un caso real. Una amiga, una finlandesa, deja el coche mal aparcado. Su marido conoce a un policía que le puede quitar la multa. Llama a su madre, que me ha quitado la multa. Su madre le dice, págala. Es carretera, es educación, es bienestar, son pensiones. Es respeto. Es respeto. Es aplicar las normas por parte del que la pone y respetarla por parte del que la recibe, ¿no? Y es lo que usted está hablando ahora, ciudadanos honestos, ¿no? Que en los países nórdicos ya parecen que lo llevan en la identidad. Lo llevan en una mejor educación. Y usted sabe que Finlandia es hoy el paladín de la educación en el mundo. Sí. Es la que ha instrumentado, pues eso, no comencemos a que los niños aprendan a leer antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque saben que las estructuras cerebrales que codifican para la lectura no maduran sináptica y mielinizantemente hasta alrededor de los 6-7 años. Y aprender abstractos hay que hacerlo con la alegría del niño. Tarda 3 semanas. Mientras que cuando empiezas a enseñar a los niños a los 4 años, muchos de ellos tienen sufrimiento en poder construir aquello. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado y no es más tonto que el finlandés. Es simplemente que su cerebro no está preparado para poder aprender fácilmente eso. Por tanto, eso forma parte de la primera pregunta. ¿Hay que transformar a los profesores? Naturalmente que sí. Hay que transformarlos poco a poco en darles un conocimiento que es importante para hacer niños felices y desde luego instrumentar lo que usted ha dicho, valores y normas. Y valores no tanto así como, mira Pedrito, no le puedes quitar la manzana a Juanito por la calle porque sea un niño pequeñito. No. Estamos hablando de que hay que instrumentar a las edades correspondientes de manera, digamos, reglada, un capítulo enorme
de lo que significa construir las bases más elementales éticas a partir de los 3 años, como es lo que he dicho aquí, la puntualidad, lo que significa la autosuficiencia, lo que significa tantas cosas, lo que es el control del lenguaje. Usted sabe lo que somos los españoles, que cuando nos reunimos 5 estamos gritando para poder hablar entre nosotros. Y eso es una falta de respeto hasta nosotros. Escuchamos poco, estamos constantemente, somos los que tal. Sí, pero yo ya te dije, no, pero te lo dije yo, porque resulta. No te enteras al final de nada, ni él ni tú. Los silencios son fundamentales a la hora de poder construir una conversación de respeto, que además sales beneficiado de ella, porque aprendes. Eso entre nosotros no tal. Pues hay que educar en el lenguaje emocional adecuado, que es, insisto de nuevo, no levantar la voz. En la propia universidad usted pasa por un pasillo entre los estudiantes, y son estudiantes de 19, 20 años, que son personas ya formadas. Es un griterío, porque con que solo 10 o 5 empiecen a gritar, el otro aumenta el volumen, ya estos lo aumentan más. Y ya le digo que es un desatino, que eso es todo nuevo lo que yo estoy diciendo en ese sentido. Instrumentémoslo. Pero usted dijo al principio, y también los políticos, claro, naturalmente. Si los políticos han nacido y se han educado en este ambiente, ¿está usted esperando que sean los que nos transformen? Olvídelo, olvídelo. ¿Usted cree que Rajoy puede salir cada semana 10 minutos para decir nos hemos dado cuenta de lo importante que es para nuestro país con tanta corrupción y tanta cosa, el que instrumentemos sistemas de educación que nos hagan más honestos? Y a los 10 minutos de la semana que viene, otra vez. Pienso que la educación, solo eso, ya crearía un ambiente de parece que debemos y que cambie. Pero eso no es así. No puede ser así. Te das cuenta que casi todos van al cuello de acontecimientos y se van aparcando las cosas. ¿Algún día llegará? Pues hombre, date cuenta de lo que has dicho. Finlandia. O date cuenta de otros países. Quiero decir que, en definitiva, esa es la película. Estamos terminando. La última pregunta, ya me la contestaba antes también, ¿no? Se puede mejorar la docencia, las clases, con la neuroeducación y a los padres, pero vamos al principio, al comienzo. ¿Nuestro sistema educativo está enfermo? No es tanto que esté enfermo, sino que está, digámoslo así, ignorante de muchos acontecimientos que están sucediendo, como este de la neuroeducación, que no es que sea algo reglado y ya pueda aplicarse aquí. Es un empezar a tomar conciencia de lo que estamos diciendo, por ejemplo, de Finlandia, de lo que significa en la transformación, no en nada más que en aquello que le digo concretamente, valores y las normas. Y aquí, pues eso se tiene, que todo es casi el rábano por las hojas. ¿Y sabe lo que estamos viendo, don Francisco? Que no cuesta un euro. Qué interesante y qué importante. Que todo lo que estamos hablando, aplicarlo, no cuesta un euro. Pues algo hay idiosincrásico aquí, o algo hay que tenga que venir un genio y nos lo transforme. Ya lo están transformando ustedes por píldora, hoy aquí, ante cientos de personas, a través de esta entrevista, seguramente que muchas personas han tomado nota, y si hemos abierto alguna conciencia y algún cerebro ha empezado a funcionar, tenemos que darnos por satisfechos. Yo desde luego sí. Un placer tenerlo y, por supuesto, hablar y compartir ideas. Gracias. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos dentro de 7 días aquí, en Enclave Social, un programa donde visualizamos, en este caso, a los profesionales y a esas ONGs que nos ayudan a mejorar nuestra sociedad. Con Francisco Mora hemos sabido que el cerebro lo aprende todo si hay emoción. También nos afirmó que la neuroeducación puede y ayuda a la educación actual a que sea más eficaz en la enseñanza. Y como él dice, solo se puede aprender aquello que se ama. Él ama lo que hace, una vida entregada a la investigación, un legado de conocimientos que entrega a la sociedad y a la humanidad.